vamos a ver, la gente reclama, dice que hay que adelgazar, dice, ese estado obeso, en donde muchos funcionarios tienen decenas de asesores, por ejemplo. Hay excesivos, yo diría, gastos también en viajes. Se dice, incluso se habla de la sabatina, que eso es un costo. El presidente ha dicho que eso cuesta $25,000. Es como un centavo en mil. Así es. Yo quiero creer, pero ¿por qué no nos dan más información, efectos de realmente que la gente tenga, pues, con documentos, ¿verdad? Que le diga y salga de las dudas. Pero, por ejemplo, me llegó una información sobre los asesores, por ejemplo. Esto es un tema que me parece bastante preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que el presidente de la República tiene 66 asesores, cuyo costo a la presidencia es de 1.983.700. El señor ministro de Agricultura, Ponce, tiene 37, $1.465.328. Ministro de Trabajo, 29. El señor canciller ahora solo tiene 30, pero hubo una época que tenía más de 120. Ya. El vicepresidente Glass, 28. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, 27. El ministro de Cultura... 27 la ministra del Ambiente. Sí, Guillermo Long, ministro de Cultura, tiene 21. 21. El ministro del Interior, 22. El ministro de Finanzas, 19. No sé cuánto tuviste tú en esta época. No, es que eso voy a comentar algo, porque... El ministro, y ahí viene otro, el ministro de la Política Económica, Patricio Rivera. Ajá. Es decir, ahí tiene también otro señor, dice, el ministro del Conocimiento, Andrés Arauz, 9. Total de estos son pagos, dice, de 19.300.000 es el costo anual de los asesores, solamente en ese rubro. ¿Cuánto? 19.307.000 pago de sueldos de los asesores. Mira, la verdad que a mí me sorprende porque yo creo que tuve 3 asesores, me parece. Pero adicionalmente... Pero había también doble ministro así, de Finanzas y de Política Económica, también había en tu época, y el Ministerio Coordinador de la Política Económica, claro. Lo que pasa es que acuérdate que está la estructura actual es ministros coordinadores y ministros... Pero eso parece ser y hay una discusión, hay una... perdón. Ahorita están haciendo la optimización. Exactamente, van a obtener, así escuché yo también. Entonces, se hizo una clasificación, una categorización por parte de SEMPLAS en términos de los tipos de ministerios, ¿no, verdad? Pero en todo caso, la estructura general, para no confundir al público, aunque ojo, vale la pena hacer un paréntesis antes. Este gobierno se ha caracterizado por manejar o por pedir a todos los ministerios que se introduzcan en las páginas web la información. De hecho, información, que se dé mucha información. De hecho, efectivamente yo soy alta usuaria del Sistema de Información Nacional, pues tiene bastante información y bastante buena. Y en el caso de SEMPLAS, tiene mucha información respecto a todo lo que es estructuración del Estado y demás, independientemente de lo que yo opine de ello, ¿no? Te interrumpo en algo. También me llegó la información de que en contratos de consultoría, lo que se ha gastado estos 9 años, pero es una cifra que hay que asustarse. Sí, eso también de alguna manera se frenó. Entonces, bueno, lo que quería comentar es lo siguiente. En mi época, una de las cosas que justamente se estableció fueron topes y máximos de asesorías, y ni siquiera dependiendo de la rama ni demás, ¿no? Sino más bien en generalizados, ¿no, verdad? Generalizados. Entonces, esta medida, yo entiendo, iba bastante bien, porque se supone pues que las personas que están en cada uno de los ministerios pues tienen la base para poder manejarlos, ¿no, verdad? Ahora, si tú quieres mi criterio... Pero más que eso, por último, ¿qué harías tú, María Elsa, si eres ministro de Finanzas ante la crisis actual? ¿Cuáles son las medidas que les exigirías a los ecuatorianos contribuyamos en ese sacrificio para poder estabilizar la economía y reactivarla sobre todo? Pero a mí sí me gustaría terminar un poquito lo anterior, porque es importantísimo tener claro también, ¿no? Yo considero que en el caso de los mandatarios, digámoslo así, del presidente y en menor medida el vicepresidente, pero también encajado, dado que actualmente es el encargado de todo el estratégico y productivo, me parece que al ser tan diversificado, porque es manejar todo el país, y al entender que una persona no es todólogo, no lo sabe todo, entonces sí necesita asesores en algunas ramas
ramas en donde esté menos, pero que tengan menos, de asesora y no exactamente, ¿no? Bueno, ya eso es otra cosa, no claro. eso es otra cosa. Entonces yo sí creo que en ese sentido, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores tenía hasta bailarines y asesores, pues no sé qué pueden asesorarlo. Bueno, la verdad es que habría que preguntarle cuál era el objetivo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál era el objetivo? En todo caso, yo creo que desde esa perspectiva me parece. Ahora, de ahí para abajo, sí me parece que los ministerios, ahora, hay ministerios que son más complejos, más amplios y que también, dependiendo, es decir, dependiendo de la naturaleza y de las competencias que tengan, pues debería de evaluarse, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Por el otro lado, yo creo que, a ver, la pregunta que tú me haces es muy, muy complicada, primero porque yo soy muy respetuosa de las condiciones. Me parece que los criterios no han ido cambiando mucho de cuando yo era ministra, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que, y ligando las dos cosas, la estructura y el tema, la estructuración y el tema de qué se haría, fundamentalmente en este momento en donde se necesita evidenciar una eficiente distribución de los recursos, primero yo creo que llamaría al pensamiento de decir que si bien este país recuperó el cerebro cuando estableció lo que era planificación, cuidado, vaya a estar perdiendo el corazón, que es el Ministerio de Finanzas. Yo cada vez que hablo de la organización del Estado, para mi gusto existe una satanización de lo que es el Ministerio de Finanzas. ¿Sí? El Ministerio de Finanzas fue un mal representante o fue mal manejado en épocas anteriores, pero yo creo que hubo una conciencia muy importante en la época actual de ponerle el sitio que le correspondía. Y lo que me preocupa es que en determinado momento haya perdido también instrumentos y herramientas, como por ejemplo el manejo del PAI, el manejo de la inversión. Fruto de esto, yo creo que no me alejo del tema cuando últimamente también hay que obtener un aval. En esta época de crisis hay que tener un aval, es decir, ya no solamente falta la priorización de desempleados, sino también hay que ir, a pesar de que esté presupuestado, hay que ir a un aval. Y yo justamente cuando me hacían la pregunta de por qué la existencia de eso sin estar en el gobierno formalmente, supongo, me imagino, mi lógica me da, es porque existe tantos criterios de priorización, pueden existir y cada ministro puede entender que lo suyo es antes que, ¿no, verdad? Que alguien tiene que poner el equilibrio y la consistencia de manera general. Entonces, para mi gusto realmente, lo primero que yo haría es reconvertir ciertas funciones que son más de la mano, no porque el Ministerio de Finanzas, porque no necesariamente es así. El hecho de que el Ministerio de Finanzas tenga algunas facultades no implica que volvamos a un Ministerio de Finanzas pulpo y sabelo todo. De hecho, hace poco te decía, esta ministra de Finanzas supo interpretar lo que quería el gobierno, a pesar de que tenía en sus manos todo el recurso que supuestamente da el poder. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre anhelé fue no tener esa discrepancia en algunos casos de lo que eran las priorizaciones de las inversiones, por ejemplo. Por ejemplo, ¿mantendrías las salvaguardias? Bueno, las salvaguardias están tomadas. A ver, las salvaguardias, no, espérese un momentito, espérese. Las salvaguardias están tomadas por un periodo determinado. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es actuar de manera espontánea, de manera muy, ¿cómo se dice? Alocada, digamos, ¿no, verdad? Estos reveses que se están sumando o estos nuevos golpes no significa que necesariamente tengamos que revocar una decisión anterior, ¿no? Decirles en primer lugar que estoy hablando de la perspectiva de lo que todos ustedes conocen, la información que tienen, porque yo no tengo información privilegiada absolutamente de ninguna naturaleza, estoy manejándome de acuerdo a la información que maneja el público. Entonces, lo primero es que no se trata de decir, cambiemos y todo, porque eso sería una locura. Las salvaguardias están tomadas para un periodo de tiempo, es decir, tiene un fin.
Y yo creo, yo creo, vamos manejando. Yo creo que eso sería más bien entrar en un proceso más perjudicial, digámoslo así, ¿no? Habría que, o por lo menos con más información más detallada, habría que analizarlo bien. Y además hay inventarios que están con las salvaguardias y que si no se los ha vendido, ¿quién asume eso? Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Yo creo que habría que en determinado momento los pequeños detalles hacen la diferencia. Ya, el segundo tema que me plantaste fue el IVA. Sí, se puede. El IVA. Mira, en el tema de los impuestos, una de las cosas que evidentemente el IVA es un impuesto indirecto, ¿no verdad? Es un impuesto indirecto que va en contra de lo que es el tipo de modelación o el tipo de propuesta de este modelo económico que tiene como fin una mayor equidad. Entonces, más bien, una de las cosas que siempre se planteó desde el principio fue ir reduciendo los impuestos indirectos en favor de los directos, pero ya tú ves el escándalo que ha causado el poner el intentar hacerlo así, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Claro, no habría escándalo, o habría escándalos muy no apoyados por fortaleza económica si la solución fuera subir el IVA. Ojo, eso sin decir que realmente, y eso no sé exactamente, no tengo el dato exactamente. Pero la recaudación global en el presupuesto, ¿qué significa el IVA? No, en este momento en este momento los impuestos indirectos y directos están más o menos en 50-50, es decir, se ha avanzado 15.000 millones, estamos 7.500. Pero acuérdate que hay otros, claro, ¿no? Pero el más importante entre los indirectos es definitivamente el IVA, ¿no verdad? Pero se ha avanzado mucho, porque antes era evidentemente más desequilibrado y no es exactamente 50-50. Hay un poquito de desventaja de los directos, pero va por ahí. En ese sentido se ha recuperado. Ese es uno de los puntos también del logro de equidad que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque tú pagas lo mismo que paga a lo mejor la servidora doméstica o tu auxiliar doméstica, y es evidente que tu nivel de ingreso contra la de ella hay una diferencia, ¿no verdad? A mí me gusta lo nacional y a ellos lo extranjero. Claro, de repente también, ¿no verdad? También, salvando la particularidad de cada ser humano, ¿no verdad? Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que, claro, para un grupo de personas a lo mejor la solución sería que es más o menos decir el mal menor, ¿no verdad? Frente a esta situación que estamos viviendo, no, pues mejor que lo paguen todos y no lo pague solamente yo. Aumentar el precio del combustible, en el súper, la gasolina súper. A ver, yo en eso tampoco creo que sería, ese es el reto. El reto es cumplir con todos los objetivos, ¿no verdad? El reto. Entonces, a ver, lo que se está, pero mira, de lo que yo leo, de lo que yo intuyo, el primer reto que se está, la primera opción que se está haciendo es decir, muy bien. No me has dicho lo que me hubiera interesado que me digas. Que lo primero que hay que hacer es acotarle al agro ahorita. A ver, espérate, no, ya voy, ya. Es que tú no me dejas y ya creo que me vas a quitar el micrófono. Ya me vas a quitar el micrófono, pero ya voy. Pero mira, el tema de mi lectura, ¿no? Lo primero que están haciendo es hacia adentro, en casa. Reorganización interna. Es cierto que hay que disminuir lo que son erogaciones, ojo, yo no llamo gastos, erogaciones, que pueden ser gastos e inversión, y de hecho el gobierno siempre dijo que la variable de justo era inversión, ¿no verdad? Erogaciones. Entonces, eso vamos a ver cuánto significa y cuánto se puede, antes de ir a tomar medidas hacia allá. Y lo otro, sí, efectivamente, fíjate tú, que esto es una deuda que se tiene por años y por siglos, lo del agro. Y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, uno de los elementos fundamentales, principales, que debería dársele impulso, más que nada ahora que tenemos toda una reconstrucción vial y demás. Es decir, tenemos infraestructura bastante completa, sin decir que nos hace muchísima falta en infraestructura agrícola específica, pero esta infraestructura que sirve para muchos efectos y que era el punto de partida es el agro. O sea, aquí se necesita una transformación, y cuando el presidente de la República dice es nuestra mayor deuda, yo aplaudo su sinceridad y aplaudo su honestidad
en decir de que esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar transversalmente y con todas sus propuestas. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que se hable y que se asusten los empresarios agrícolas grandes porque aquí va a venir una reforma. No, aquí hay espacio para todos, pero lo que no puede ser es que eficiencias de grandes comercializadores, porque el punto de partida, aquí hay un punto importantísimo que hay que manejar. Uno de los problemas más graves del agro se llama comercialización y la generación de una cadena de intermediación que es realmente funesta no solamente para el productor, sino para el país. Lo que hay que entender es eso, que el tema no es decir me voy en contra de los que del pan que se están ganando el intermedio. No. El tema es decir que se están quitándole parte al productor y dañando al país, afectando. Hoy nos quejamos, el presidente lo ha dicho, porque nos cuesta más, que no significa que es que le estemos pagando más a quienes están extrayendo en los contratos, no. Significa que la estructura de costo es ineficiencia y que hay que revisar, como ya lo dijo Charlie Pareja ayer, me parece, que la entrevista de vamos a tratar de hacer más eficiente nuestra producción adelante, ¿no? Entonces lo que yo pregunto es, esa experiencia, ahora todos los ecuatorianos estamos viviendo la experiencia de que nos cueste más que lo que recibimos a producir. Esa experiencia ha sido, yo diría, histórica en el agroecuatoriano para los pequeños y medianos productores. Ahora vamos a sufrir en carne propia lo que el agricultor nos ha venido reclamando durante toda su vida. Ojalá que a partir de este momento se entienda la desesperación de ese sector. Que es importante. Y además que es importantísimo, que genera mano, que ha sido uno de los principales problemas. Y alimenta al país. Eso, ahí voy. Que ha sido primero uno de los principales problemas del traspaso de población a nivel de el campo a las grandes ciudades. Tú sabes que en Guayaquil se hizo un encuentro Montubio, no me acuerdo si era en el Hospital Guayaquil, y resulta que no había lugar porque todos se consideraban montubios campesinos. Y por otro lado, entender todos los que somos nacidos, criados, educados en la ciudad, hay que entender que el pollo no nace como lo encontramos en el supermercado. No es que nace sin plumas y sin cabeza y por generación espontánea crece. El pollo hay que criarlo. No es que exactamente la leche viene en cartón. El tomate, todo. O sea, lo que hay que entender y lo que tontamente y miopemente la parte urbana del país no se da cuenta es que si nosotros subsistimos es porque el primer elemento lo tiene el agro. Y solamente para terminar, la anécdota de los montubios manavitas, cuando una autoridad no lo dejaba pasar porque venía gente importante de un multiorganismo multinacional y entonces le dio la excusa que no los dejaba pasar porque ellos traían el billete. El montubio manavita, yo tengo sangre manavita, saben todos, ¿no verdad? Mi mezcla es manaba y orense, ¿no verdad? Entonces entró con el machete, le limpió de un solo machetazo todo el escritorio a la autoridad, le puso un puño de frijol y le puso $2 en moneda y le dijo, ahora sí, hiérvame estos $2 y se me lo come en este momento. Hiérvalos. Y hierva después mis frijolitos y va a ver lo sabroso. Eso es lo que hay que entender. Que cuando el agro reclama, deberíamos de reclamar todos. Porque está inmerso no solamente la seguridad económica o un aspecto importantísimo de la seguridad económica, sino también la seguridad alimentaria. Gracias al economista María Elsa Viteri.